Nuestra historia comienza con el clima lluvioso y el cielo se volvió rojo como la sangre. Las gotas de lluvia caían junto a los cadáveres en el suelo, diluyendo la sangre de aquellos que habían muerto. Huesos, cuerpos y las armas de los caídos estaban esparcidos por el campo de batalla, y nuestro protagonista lucía visiblemente exhausto mientras se apoyaba en su arma. Su capa estaba manchada de sangre y desgastada por las numerosas batallas, al igual que el resto de su atuendo. Aquellos guerreros y soldados que habían caído en la batalla también yacían muertos en el campo de batalla, sucumbiendo a sus heridas. Con el rostro manchado de sangre, nuestro protagonista observó a su alrededor, mirando de vuelta al campo de batalla. Afligido y conmocionado, se preguntó por qué esto tenía que suceder y quedó consternado por las muchas bajas que esta batalla había cobrado. De repente, escuchó una voz y miró a su alrededor frenéticamente. La voz expresó asombro por la existencia de un individuo tan fuerte, afirmando que no creía que alguien como él pudiera existir. Con enojo y desprecio en sus ojos, el protagonista miró hacia abajo y se maravilló de que la criatura debajo de él todavía estuviera viva. La criatura se asemejaba a algún tipo de ángel con múltiples alas, algunas de las cuales ya habían sido destruidas por el guerrero. Numerosas cicatrices adornaban su cuerpo, así como algunos cuernos en su cabeza. Esta criatura era el gigante Aidiute, que había aparecido en el reino hacía 20 días y, por razones desconocidas, había traído caos y devastación a la tierra junto con otros 2 gigantes. Aidiute era el último de los gigantes que seguía vivo. Con ira y determinación, nuestro protagonista se acercó al gigante moribundo que yacía en el suelo. Le dijo que era por su culpa que la mitad del reino yacía en ruinas y le preguntó por qué seguía vivo. El gigante, con su último aliento de fuerza, respondió que nuestro protagonista no debía preocuparse, ya que pronto regresaría con su maestro. Nuestro prota dijo que eso era bueno, ya que sus 2 amigos, que habían sido asesinados anteriormente, seguramente lo estarían esperando. Aidiute preguntó qué quería decir con la palabra amigos, a lo que el protagonista explicó que se refería a los otros 2 gigantes que habían venido a la tierra con él y habían comenzado esta guerra. Uno de estos gigantes fue despedazado por un dragón y su aliento de fuego, y el otro del trío quedó atrapado para la eternidad en un sello por un anciano llamado Loran. Nuestro protagonista pareció disfrutar al contarle a Aidiute cómo fueron destruidos sus amigos, y una pequeña expresión de satisfacción se reflejó en su rostro mientras se lo explicaba. Preguntó si ahora entendía que él y sus amigos no habían logrado su objetivo sino que habían muerto en el proceso. Aidiute respondió a nuestro protagonista, aconsejándole que no ocultara la verdad con palabras superficiales y elogiándolo por su fuerza. Además, explicó que los hijos de las estrellas, a los que él pertenecía, compartían sus sentidos entre sí. Y así, sabía que el dragón y Loran también habían perdido la vida y murieron en batalla con sus hermanos, dejando a nadie tan fuerte como él en este mundo. Sin embargo, nuestro protagonista rió y afirmó que todavía existía en este mundo y cuestionó qué diablos estaba hablando Aidiute. Mientras nuestro protagonista apuntaba su espada a Aidiute, este último le advirtió que no se sobreestimara a sí mismo y que sabía que su tiempo se estaba agotando. Aidiute continuó expresando su alivio de que nuestro protagonista no hubiera reconocido sus habilidades antes y puesto todos sus esfuerzos en entrenar, ya que habría sido un obstáculo significativo para su deseo. Nuestro prota tuvo que controlarse al escuchar esas palabras y apretó los dientes. Se calmó y dijo que estaba bien y que sabía, incluso sin las palabras de Aidiute, que había llevado una vida miserable. Luego maldijo y le dijo a Aidiute que finalmente callara y muriera. Sin embargo, Aidiute no se dejó intimidar por las palabras y le dijo a nuestro protagonista que era una persona verdaderamente notable y que podía estar orgulloso de sí mismo y de lo que había logrado. Sin embargo, también agregó que este mundo pronto sería engullido y desaparecería en la luz de las estrellas. Abrumado nuevamente por la ira, nuestro protagonista quiso poner fin a esta batalla de una vez por todas. Apretó su agarre en su espada, se enfocó, exhaló y se preparó para su golpe final, que luego ejecutó. Logró cortar la cabeza de Aidiute, haciendo que volara por el aire y aterrizara detrás de él en el campo de batalla. Con una expresión de determinación y alegría por haber ganado finalmente la guerra, nuestro protagonista avanzó por el campo de batalla empapado de sangre y lluvia. Sus pies tocaban repetidamente charcos, mezclándose con la sangre de sus amigos y enemigos. Completamente sin aliento y exhausto, continuó su viaje.
Sus ojos, una vez enfocados y llenos de admiración, rebosantes de determinación, ahora parecían cansados y habían perdido todas sus cualidades positivas. A medida que la resistencia de nuestro protagonista disminuía y luchaba por su vida, dando un paso tras otro, recordaba a sus camaradas y su pasado. Recordó a otro amigo y los buenos momentos que habían compartido juntos con sus camaradas, incluso mientras luchaban en el campo de batalla lado a lado. Pero ahora, no solo veía a este amigo en sus recuerdos, lo veía en el campo de batalla actual, lamentablemente con los ojos bien abiertos y atravesados por un arma. Nuestro prota miró tristemente a sus camaradas caídos y se preguntó por qué todos tenían que estar aquí en el campo de batalla. Con profundo pesar, los llamó tontos mientras se arrodillaba. Le preguntó a los cuerpos sin vida de sus amigos qué falso orgullo los había llevado a luchar hasta la muerte y si creían que eran fuertes al hacer lo correcto solo porque él era fuerte y pensaba que estaba haciendo lo correcto. Cerró los ojos de sus amigos y les dijo que en ese momento deberían haber comprendido mejor la situación y escapado. Quizás aún estarían vivos y habrían sobrevivido a estos eventos apocalípticos. Le entristeció que no lo hubieran hecho y que hubieran permanecido como tontos hasta el final. Se preguntó por qué los gigantes podían reflejar el aura de espada del imperio y por qué su espada era la única que funcionaba. Solo con estos pensamientos y entristecido por el curso de los acontecimientos, nuestro protagonista cuestionó cómo un soldado disciplinario había terminado en la primera línea mientras que sus amigos no habían sido los primeros en morir. Sus ojos se llenaron de más y más dolor. Desesperadamente, nuestro protagonista siguió arrodillado en el campo de batalla frente a sus amigos, preguntándose repetidamente la misma pregunta pero lamentablemente sin encontrar respuesta. De repente, escuchó una voz preguntando si alguien estaba allí. Rápidamente, levantó la cabeza. La voz explicó que no podía moverse porque estaba herida. Nuestro protagonista miró rápidamente a su alrededor y abrió los ojos de par en par al reconocer de quién era la voz. Clavó su espada en el suelo y la usó como apoyo, avanzando por el campo de batalla con su último resto de fuerza, dejando un rastro de sangre. Con una determinación inquebrantable, luchó contra sus heridas hasta que llegó a un montón de escombros, contra los cuales una persona estaba apoyada. Asombrado de que alguien más estuviera vivo además de él, observó a la persona. Vio el brazo de la persona atado y cercenado y lo reconoció como su comandante en jefe Adesan. Se sintió aliviado de que ella todavía estuviera viva, pero ella también estaba gravemente herida, luchando por su vida. Nuestro protagonista tuvo que morderse los labios para evitar que la alegría lo abrumara por completo. Luego preguntó a Adesan sobre su condición, ya que era terrible para alguien en el mando. Ella respondió a nuestro protagonista, cuyo nombre es Rounen, que él también era cabo y ocupaba un puesto de liderazgo, pero no lucía mucho mejor que ella. Los ojos de Adesan se volvieron más serios y le preguntó si Aidiute estaba muerto. Apenas capaz de mantenerse en pie y mirando hacia abajo a Adesan, Rounen le informó que Aidiute estaba muerto y que su cuerpo no estaba lejos de su ubicación actual. Adesan entendió esto. Y Rounen quedó sorprendido. Las lágrimas corrían por las mejillas de Adesan y mientras miraba hacia adelante y se daba cuenta de que todo había terminado, le agradeció sinceramente al cabo Rounen. Mientras las lágrimas de alegría seguían corriendo por su rostro, Rounen observaba en silencio. Sin embargo, después de un rato, levantó el dedo y le pidió un favor si ella realmente le estaba agradecida. Explicó que por lo general, los soldados disciplinarios eran incinerados cuando los limpiaban. Por lo tanto, quería solicitarle a su gran comandante que la tratara con un poco más de respeto esta vez. Adesan le dijo que no estaba segura de si podría cumplir con su solicitud. Le explicó que él mismo debería encargarse de eso, ya que parecía estar en mejor estado que ella y no estaba tan cerca del borde de la muerte como ella. Mientras Rounen le preguntaba cómo podía hacerlo, tuvo que toser y escupir algo de sangre en su mano. Se lo mostró a Adesan y le preguntó qué quería decir con estar más cerca del borde de la muerte que él. Mientras Rounen miraba tristemente su mano, donde la sangre que acababa de toser estaba corriendo, le explicó que podría morir en cualquier momento. También dijo que había pasado muchos días simplemente holgazaneando y jugando, y sentiría injusto morir ahora de esa manera. Adesan lo escuchó y luego le preguntó qué haría si sobrevivía. Rounen la miró con una sonrisa, sabiendo que todo podría terminar en cualquier momento, y le dijo que había muchas cosas que le gustaría hacer. Levantó la vista y dijo que actualmente solo había una cosa en su mente.
Adesan explicó que las últimas palabras de Aidyute estaban atascadas en su cabeza y lo tenían preocupado. Sin embargo, también tenía que pensar en su hermana. Su último deseo fue que Rounen fuera a la academia. Sin embargo, Rounen sabía que pronto se reuniría con ella sin cumplir este deseo. Adesan lo interrumpió y le dijo que una vez que la lluvia se detuviera, el grupo de búsqueda buscaría sobrevivientes y seguramente los rescatarían. Claro, Ronan respondió que no había rescate para él y preguntó por qué ella seguía tratando de darle esperanza y decirle cosas tan inútiles. Sus ojos parecían haber renunciado ya a la lucha por su propia supervivencia. La lluvia disminuyó, y las últimas gotas cayeron a través de los árboles muertos del campo de batalla al suelo. Cuando la última gota tocó el suelo, Rounen y Adesan notaron de inmediato que algo estaba mal. Ambos se preguntaron por qué la lluvia había cesado de repente. De pronto, la tierra comenzó a temblar violentamente y ambos se sorprendieron, sin saber qué estaba pasando. Rounen se preguntaba qué estaba ocurriendo y por qué un terremoto de repente sacudía la tierra. No podía creer lo que veían sus ojos cuando miró hacia el cielo. Otro gigante con 8 alas se erguía en el cielo como un dios, irradiando un resplandor celestial rojo como la sangre. Desafortunadamente, este gigante no estaba solo, y más gigantes aparecieron a su alrededor hasta que finalmente todo el cielo se llenó de ellos. Rounen se puso de pie y se preguntó qué diablos estaba pasando de repente y de dónde venían todos estos gigantes. Adesan tampoco podía creer lo que veían sus ojos y tenía que considerar que los primeros 3 gigantes ya habían causado un gran daño y que solo se podía prevenir con un gran esfuerzo y miles de bajas. Incluidos aquellos que podían vencer a un gigante así. Adesan se dio cuenta de que no podrían salvar el mundo nuevamente. Casi cae en la desesperación completa, pero escuchó fragmentos de una palabra. Rounen seguía gritando, «Gran comandante», hasta que Adesan recobró la conciencia y volvió en sí. Rounen le preguntó qué haría y le ordenó que se recompusiera. Le ordenó que usara su telequinesis o algo similar para impulsarlo hacia arriba, ya que no podría luchar contra los gigantes de lo contrario. Adesan no podía creer lo que escuchaba. Mientras Ronan le preguntaba si no quería buscar la lucha y detener a los gigantes, ella respondió que no quería luchar contra los gigantes ella misma, ni siquiera en esta situación más que desesperada. Rounen confirmó que quería luchar contra los gigantes, incluso en esta situación. Le preguntó qué más haría, ¿simplemente sentarse allí y esperar la muerte? Sacó su espada y dijo que no renunciaría a su vida así como así, aunque muriera. En cambio, quería darle una difícil pelea al gigante. Adesan no podía creer que Rounen no se rindiera ni siquiera en esta situación. Lo miró y se dio cuenta de que él era exactamente el tipo de persona que no se daría por vencido en una situación así. Y fue por eso que había llegado a donde estaba ahora. Mientras observaba a Rounen desde atrás, presenciando el inminente poder que enfrentaba valientemente, se dio cuenta de que él era el indicado. Reuniendo sus últimas fuerzas y valor, tocó su hombro desde atrás, haciendo que se volteara y le preguntara qué estaba pasando. Con lágrimas en los ojos, se acercó a su rostro y lo besó. Rounen quedó asombrado por el beso y preguntó qué estaba sucediendo. Adesan puso una pequeña esfera azul en la boca de Rounen y luego cayó lentamente al suelo. Rounen, visiblemente sorprendido por la situación, le preguntó qué acababa de poner en su boca. La fuerza de Adesan disminuyó y con palabras incomprensibles, susurró algo en el oído de Rounen. No podía creer lo que le había dicho y le preguntó si había entendido correctamente lo que acababa de decir. Adesan volvió a susurrar en el oído de Rounen, pero aún no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, y le preguntó qué estaba pensando al decir tales cosas en una situación así. Adesan se puso más seria y se dirigió formalmente a Rounen como Cabo Rounen, a lo que él reaccionó con sorpresa. Rounen miró a Adesan y la vio vestida de manera diferente, pareciendo una persona completamente distinta. Con sus últimas palabras, ella le dijo que si se encontraban de nuevo, le dijera que no hiciera ninguna tontería, sino que se convirtiera en una sencilla costurera. Mientras Rounen hacía una expresión incrédula, el gigante con 8 alas se preparaba para un ataque, levantando una mano para canalizar una tremenda cantidad de energía azul, iluminando todo el cielo detrás de él en azul. Adesan le explicó con una sonrisa y ante la inminencia de su muerte que había hecho muchas cosas, pero no había seguido adecuadamente la profesión de costurera. Los ojos de Rounen mostraban que aún no comprendía lo que estaba sucediendo.
Sin embargo, el gigante con 8 alas estaba listo y disparó su bola de energía hacia los 2 combatientes restantes, que no parecían estar preparándose para defenderse de este ataque, en lugar de mirarse inmóviles y rendirse. Hubo una tremenda explosión que destruyó todo en un gran radio. La pequeña esfera azul que Adesan había puesto en la boca de Rounen comenzó a surtir efecto. De repente, Rounen se despertó, con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. El cielo estaba azul, claro, con nubes que flotaban ocasionalmente, y el sol brillaba, en marcado contraste con lo que acababa de ocurrir segundos antes. Rounen se inclinó hacia adelante rápidamente y con frenesí, sin comprender todavía lo que había ocurrido, llamando a su gran comandante. Sin embargo, cuando vio los campos verdes frente a él, su voz quedó en silencio, y no pudo creerlo. Frente a él, vio un pequeño pueblo y un riachuelo donde jugaban niños. Además, tocó la hierba y se preguntó si este lugar podría ser su hogar. Ningutan. Rápidamente, se puso de pie, mirando con ojos muy abiertos su pueblo natal. Rounen se preguntó si realmente había regresado al pasado. Rounen se sentó bajo un árbol, reflexionando sobre lo que Adesan había dicho. Se tocó la frente y no podía creer que las últimas palabras de su gran comandante pudieran ser ciertas. Recordó el beso antes de los gigantes imponentes, cuando Adesan había colocado la pequeña esfera azul en su boca con sus últimas fuerzas y le susurró algo al oído, que esa pequeña esfera azul lo enviaría de vuelta en el tiempo. También explicó que había alcanzado el rango de gran comandante como costurera. La esfera permitía reencarnaciones en el pasado, pero ella ya había usado esta habilidad 3 veces, dejando solo un uso para él. Por lo tanto, le confió la esfera porque él tenía el poder para derrotar a los gigantes. Además, le explicó que él era la clave para salvar a este mundo de su caída. Adesan le susurró a Rounen que aprovechara esta oportunidad para entrenar y perfeccionar sus habilidades, ya que ella tenía el mismo deseo. Rounen no podía creer que hubiera dicho en ese momento que le gustaría ir a la Academia Filleon para hacer precisamente esto. Adesan le aconsejó que fuera a la Academia Filleon, un lugar con individuos excepcionales que ella garantizaba que podrían ayudarlo. Rounen también pensó en las últimas palabras de Adesan y en su solicitud de decirle, si tuvieran la oportunidad de hablar nuevamente, que no hiciera nada imprudente sino que simplemente se convirtiera en una costurera. Porque a pesar de hacer muchas cosas, nunca había seguido adecuadamente la profesión de costurera. Rounen no podía asimilar sus recuerdos y gritó en voz alta, cuestionando si todo había ocurrido realmente y si todo lo que recordaba era cierto. El Bai de Hase que lo oyó se preguntó si Rounen estaba mentalmente confundido. Miró hacia la entrada del pueblo, preguntándose si, incluso si todo fuera real y realmente hubiera viajado atrás en el tiempo, ¿qué diablos podría lograr y hacer solo? Lleno de desesperación, Rounen se aferró al árbol bajo el cual estaba contemplando frustrado y, de repente, algo llegó a su mente. Dado que estaba en el pasado, necesitaba verificar algo primero. Agarró una rama que estaba en el suelo, se colocó frente al árbol y luego corrió hacia él. Rounen quería ver de inmediato si podía ver a su hermana mayor. Su rostro brillaba de alegría, pero de repente notó algo y miró hacia un lado. Rounen vio a un grupo de chicos molestando a otro chico y colgándolo de un árbol. Se preguntaba por qué estaban haciendo eso. El líder de los matones tenía cabello amarillo y una sonrisa sucia en su rostro, mientras que el chico colgando del árbol parecía estar en un dolor visible. Al principio, Rounen estuvo a punto de voltear la vista y dejar al chico a su suerte, pero de repente se dio la vuelta y se dio cuenta de que el chico no estaba colgado de una cuerda, sino con magia. Rounen sabía que encontrar a alguien capaz de usar magia era muy raro en el campo de batalla, y no había forma de que una persona así apareciera en un pueblo rural. Sin embargo, recordó que en esta época, una cierta persona estaría en el campo. Era una joven que lucía femenina, tenía el cabello rojo hasta los hombros y llevaba una especie de uniforme de explorador. Levantó ambos brazos en el aire y usó su magia para suspender al chico del árbol. Sin embargo, no parecía estar visiblemente feliz ni como si estuviera disfrutando. En cambio, todo su cuerpo temblaba y se preguntaba cuánto más tendría que hacer esto. Sabía que algo peor le podría pasar al chico si continuaba así. El chico colgado del árbol tenía lágrimas en los ojos y suplicaba que dejaran de hacerlo, sollozando y diciendo que no tenía dinero, pidiendo que por favor lo soltaran.
Dijo que su madre necesitaba una medicina costosa este mes y por eso no tenía dinero. Uno de los matones aplaudió su mano contra la mejilla del chico varias veces y le preguntó qué creía que debía hacer al respecto. Dijo que si vaciaba sus bolsillos y le robaba el dinero, el chico no tendría nada y no tendría que preocuparse por el costo de la medicina, ya que no podría permitírsela de todos modos. Luego, el matón de cabello amarillo osciló y golpeó al pobre chico colgado del árbol con fuerza en la cara. Sus amigos estaban detrás de él, mirando y esperando su turno para golpear también. Después de que el matón golpeara al chico colgado del árbol varias veces pero aún no obtuviera dinero de él, se volvió hacia el chico pelirrojo y le dijo que este chico no estaba recobrando el sentido, así que debía ser elevado por él hasta el punto más alto del árbol. Con miedo, el chico pelirrojo le dijo que no podía hacer eso porque si lo levantara más alto, un error podría tener consecuencias graves rápidamente. El matón de cabello amarillo le dijo que él no era una chica y preguntó por qué tenía tanto miedo, ya que él no era el que estaba colgado del árbol y no le pasaría nada si caía. Enojado, el matón de cabello amarillo le gritó al chico para que se callara y usara su magia para elevarlo hacia el árbol antes de que él también terminara colgado del árbol. El chico pelirrojo estaba aún más ansioso y asustado. No podía creer cómo la situación había empeorado. Se preguntó si estaba mal querer aprender magia y si por eso había terminado en esta situación. Lo único que quería era demostrar que también podía ser bueno en algo. Sabía que ahora era el momento de decirles que no podía hacer algo así. Sus manos temblaban y el miedo y el pánico en su interior se volvían más intensos. Cerró los ojos y comenzó a derramar algunas lágrimas, pero apretó los dientes y supo que tenía que decir que sí. Al mismo tiempo, esperaba con esperanza temblorosa que alguien viniera a detenerlo y salvar al pobre chico. Justo cuando estaba a punto de usar su magia para elevar al pobre chico aún más alto en el árbol, un palo golpeó al chico pelirrojo por detrás, deteniéndolo. Rounen le preguntó qué pensaba que estaba haciendo y le dijo que si hubiera continuado, habría matado al pobre chico. Luego, el chico pelirrojo soltó la magia que sostenía al chico en el árbol y el chico cayó al suelo con un fuerte golpe. El matón de cabello amarillo se volvió, maldijo en voz alta y le preguntó al chico pelirrojo qué estaba haciendo y por qué no estaba siguiendo sus órdenes. Se acercó enojado al chico pelirrojo con el puño cerrado y le preguntó si solo se detuvo porque Rounen se lo ordenó y si le parecía gracioso. El chico pelirrojo seguía asustado y temblando por todas partes. Le dijo que no lo hizo a propósito. Rounen se interpuso entre el chico pelirrojo y el matón y le dijo que no se preocupara por un matón como él y que en lugar de eso respondiera a sus preguntas. El chico pelirrojo reconoció ahora que era Rounen quien lo había golpeado por detrás e interrumpido su magia, mientras el matón seguía enfurecido en segundo plano. Molesto porque Rounen había interrumpido sus planes e insultándolo, le preguntó al chico pelirrojo dónde había aprendido su magia de telequinesis. Explicó que la había aprendido de un grimorio que había comprado a un mercader ambulante. Rounen no podía creer que el chico pelirrojo fuera tan hábil con la magia y que hubiera aprendido todo de un grimorio simple y barato. Mientras tanto, el matón seguía gritando en segundo plano. Rounen quería ver más antes de tomar una decisión final, pero ya estaba pensando en las habilidades del chico pelirrojo para luchar contra los gigantes. El matón de cabello amarillo sacó su espada. Rounen reconoció el sonido de inmediato, habiéndolo escuchado miles de veces en su vida anterior, y se volvió para mirar detrás de él. Allí estaba el matón furioso con su espada en posición de combate, listo para pelear contra Rounen, preguntándole cómo se atrevía a ignorarlo. Enojado, el matón de cabello amarillo le dijo a Rounen que ahora lo miraría con desprecio porque había ganado contra él en el pasado, enfatizando que había perdido intencionalmente en ese entonces. Se abalanzó sobre Rounen, diciendo que corregiría ese error hoy. Sin embargo, Rounen logró esquivar el primer ataque y se dio cuenta de que la espada que el chico empuñaba era un arma real. Se preguntó cómo este chico había logrado conseguir una espada larga de verdad. Además, al mirar al chico, Rounen se dio cuenta de que su forma era realmente pobre, pero tenía algo de fuerza que lo compensaba entre los niños. Rounen continuó evadiendo los ataques porque, a pesar de lo amenazante que podría parecer el chico a los demás con la espada, no era rival para Rounen, y esos ataques no funcionarían contra él. El matón no podía creer que Rounen pudiera esquivar todos sus ataques. Rounen reconoció que, aunque su cuerpo ahora se parecía al de un niño,
aún reaccionaba de la manera en que se le había inculcado como soldado disciplinario en ese entonces, y aún tenía los mismos sentidos de combate que antes. El matón de cabello amarillo dijo que hoy era el día de suerte de Rounen porque había logrado esquivar todos sus ataques. En realidad, había querido asegurarse de que Rounen no pudiera levantar una cuchara por el resto de su vida. Rounen respondió con bastante monotonía e indiferencia que estaría de acuerdo en que hoy era de hecho un día de suerte, pero que el resto de su vida estaría en su mayoría carente de suerte. El chico de cabello amarillo dijo que si Rounen se arrodillaba y suplicaba por su vida, la perdonaría, pero le quitaría un brazo en su lugar. Sin embargo, Rounen se mantuvo bastante imperturbable y relajó un poco el cuello. Pero cuando el otro chico mencionó que una vez que terminara con Rounen, se encargaría bien de su hermana, Rounen se detuvo de repente y le preguntó al chico riendo qué acababa de decir sobre su hermana. El chico riendo le dijo a Rounen que cada vez que veía a su hermana, pensarían en ella y en su trasero redondo durante todo el día y en lo bien que se sentiría. En menos de un segundo después de escuchar eso, Rounen contraatacó con toda su furia, golpeando la cabeza del chico con su palo con tanta fuerza que la sangre salpicó por todas partes, y el otro chico se quedó repentinamente sin una oreja. La oreja estaba volando por el aire, y la espada real cayó al suelo mientras el chico se daba cuenta de lo que acababa de suceder y de que su oreja había desaparecido. Gritando de dolor, sostenía el lugar donde había estado su oreja e intentaba detener la hemorragia. Sus amigos, que estaban detrás de él, mirándolo gritar de dolor, habían perdido todo espíritu de lucha. Entonces, Rounen se acercó al chico agachado en el suelo. Hablando con desprecio, le demostró su dominio. Enojado y con muchas venas visibles en su cuerpo, le preguntó al chico si tenía un deseo de muerte. Mientras Ronan continuaba imponiendo su dominio sobre el matón ávido de dinero, se paró frente a él mientras el matón yacía en el suelo, sosteniendo su oreja sangrante. Los amigos del matón observaron incrédulos la escena ante ellos. No podían creer lo que veían. Rounen había logrado cortar la oreja del matón con un solo golpe de un palo de madera. La sangre del chico aún goteaba por el palo hacia el suelo. Rounen preguntó sarcásticamente al pequeño grupo si habían disfrutado del espectáculo. Se estremecieron ante su pregunta. Le dio una patada al chico ávido de dinero que sollozaba en el suelo e insultó a todo el grupo, diciéndoles que era mejor que se fueran, o sufrirían el mismo destino que su amigo. Además, deberían dejar caer el dinero robado en el suelo e incluso añadir un poco más para compensar su mal humor. El grupo estuvo de acuerdo rápidamente, ya que carecían del espíritu de lucha y se dieron cuenta de las consecuencias. Luego, Rounen entregó el dinero al chico que estaba colgado del árbol anteriormente, explicándole que ahora era su dinero. El chico se sorprendió al sostener la gran bolsa llena de dinero en sus manos. Le preguntó a Rounen si realmente podía quedarse con todo, ya que era mucho más de lo que le habían robado. Rounen respondió que estaba bien y alzó su nueva espada real en el aire, afirmando que eso era todo lo que necesitaba. Aseguró al chico que no los molestarían ni les robarían nuevamente, ya que habían aprendido humildad y ya no caminarían por el pueblo con la cabeza en alto. El chico agradeció a Rounen con alegría y estaba agradecido por cuanto lo había ayudado. Rounen lo despidió con la mano, diciendo que todo estaba bien y que simplemente debía irse a casa. Mientras conversaban, escucharon un murmullo suave y ambos se volvieron hacia Hazel. Ella estaba parada tímidamente e indecisa, sin saber cómo proceder. Lentamente, balbuceó que lo sentía y luego inclinó la cabeza ante Rounen y el pobre chico. Hazel sabía que no debía haber cumplido la demanda de Hans, incluso si él le había gritado y ella tenía miedo. Con lágrimas en los ojos, le explicó a ambos que había estado muy asustada y no podría haberse detenido. Se disculpó nuevamente con Rounen y el otro chico por lo que había hecho. El chico suspiró y le dijo a Hazel que también había llorado cuando Hans la forzó aquí por primera vez. Esto la sorprendió, ya que no esperaba tanta comprensión, y sus ojos se abrieron de par en par. El chico explicó aún más que cuando la vio por primera vez, supo que estaría en la misma situación que él. Hazel se quedó allí sintiéndose avergonzada. El chico tocó suavemente su hombro y le dijo que no se preocupara ni se culpara a sí misma, ya que no era su culpa. Con una sonrisa, aceptó su disculpa y expresó gratitud por ello. Antes de irse, el chico se inclinó ante Rounen una vez más y le agradeció por darle el dinero y salvar su vida.
Rounen simplemente lo observó alejarse, sin mostrar ninguna emoción en sus ojos, mientras Hazel le decía adiós con la mano. Mientras Rounen y Hazel permanecían allí, Rounen miró hacia abajo a su nuevo amigo en su interior. Sabía que ella no tenía un mal carácter. Se acercó a ella y le recordó que había dicho unos minutos antes que tenía algo más de que hablar con ella. Hazel se sorprendió y balbuceó que apenas podía recordarlo. Rounen dijo que eso era bueno y que quería volver a encontrarse con ella en 4 días, justo aquí en este lugar. Hazel estaba sorprendida y no sabía cómo interpretarlo, así que preguntó si lo entendía correctamente. Rounen continuó, y ella se volvió para preguntarle qué quería decir con eso y por qué debían encontrarse de nuevo en 4 días. Rounen explicó que estaba ocupado en ese momento y no tenía tiempo, pero quería encontrarse con ella en 4 días cuando la luna estuviera alta en el cielo nocturno. Agregó que ella sabía qué pasaría si no venía. Mientras desenvainaba su espada de manera amenazante, Hazel volvió a sentir miedo, llenándose de pánico y temor. Rounen luego se alejó, enfatizando nuevamente que estaría muerta si llegaba tarde. Hazel se quedó allí como un pequeño ciervo en los faros, sin entender realmente lo que acababa de suceder y por qué se había metido en todo esto. Rounen se detuvo frente a una acogedora casa en medio del bosque. Su sombra caía sobre la puerta principal y se detuvo por un momento. Consideró si debía traer flores, pero decidió que sería demasiado. Con flores en mano, se quedó algo avergonzado frente a la puerta y recordó que a su hermana le gustaban las flores. Por lo tanto, en su camino a la cabaña, había recogido algunas flores al lado del camino. De repente, la puerta se abrió y su hermana salió. Con alegría, dijo que se había estado preguntando quién estaba afuera, y lucía muy feliz cuando vio a Rounen y preguntó si había regresado. Rounen miró a su hermana y no podía creer que realmente la estuviera viendo. Durante su tiempo como soldado disciplinario, había pensado en ella 1000 veces y reflexionado sobre lo que le diría cuando la volviera a ver. Se preguntó si debería disculparse por irse sin decir palabra o si debería decirle que la extrañaba. Sin embargo, estos pensamientos provenían del Rounen que era el soldado disciplinario, no de su yo actual. Porque todo lo que podía decir ahora era que había vuelto. La hermana de Rounen salió de la casa con una cara muy alegre y le dijo que había vuelto muy temprano ese día. Rounen la miró con los ojos bien abiertos, luego bajó la mirada avergonzado y dijo que tenía razón y que había vuelto. Su hermana luego puso la mesa con un delicioso desayuno. Había una pequeña sopa de champiñones, algo de salchicha y queso, y una jarra adecuada para beber. Ella estaba visiblemente encantada con las flores que había recibido de Rounen y ni siquiera pensó en recibir flores de su hermano nuevamente en esta vida. Irel, ese era el nombre de su hermana, no podía contener su felicidad por las flores y constantemente mostraba su alegría exteriormente. Rounen estaba contento de que su pequeño gesto la complaciera, aunque aún se sentía un poco avergonzado. Irel le preguntó a su hermano si tenía todo lo que necesitaba y si tal vez quería un poco más de sopa. Rounen le dijo que tenía suficiente y que no necesitaba más. Luego le preguntó a su hermana cuántos años tendría este año, ya que sabía que había sido enviado de vuelta en el tiempo y tenía una idea aproximada de la época en que vivían, pero no sabía el año exacto. Su hermana le dijo que tenía 22 años y le preguntó sorprendida por qué hacía esa pregunta. Rounen miró alrededor del apartamento y dijo que simplemente había olvidado repentinamente y quería saber de nuevo. Su hermana dijo que eso era algo que no debería olvidar. Ella saltó y se preocupó por su hermano porque le había hecho esa pregunta. Le preguntó si tenía fiebre y si se sentía bien. Rounen pensó en el hecho de que si su hermana tenía 22 años, aún le faltaban 10 años hasta que los ángeles gigantes volvieran a aparecer en la tierra. Irel sintió la frente de Rounen para verificar si tenía fiebre porque él estaba completamente perdido en sus pensamientos sobre eventos futuros y no respondía a sus preguntas. Ella dijo que no sentía que tuviera fiebre y actuó tal como Rounen la recordaba. Todavía era radiante, amable y cálida con los demás. Rounen deseó que este momento que estaban experimentando juntos pudiera durar para siempre. Sin embargo, para darle a este mundo y a su hermana, a quien quería proteger, un futuro, sabía que tenía que tomar medidas. Así que tomó la mano de su hermana, la apartó de su frente y quiso decirle algo. Irel estaba un poco confundida cuando su hermano le dijo que tenía algo que decirle y le preguntó qué era.
Rounen le explicó a su hermana que estaba considerando unirse a la academia. Esta noticia la sorprendió, y lo repitió incrédulamente. Con los ojos brillantes, le preguntó si lo decía en serio y estaba visiblemente encantada con esta decisión de su hermano menor. Le estrechó la mano y aún no podía creer lo que acababa de escuchar de boca de su hermano, que quería unirse a la academia. Hasta ahora, había rechazado su sugerencia y no había escuchado cuando le había aconsejado unirse a la academia. Irel corrió alrededor de la casa y dijo en voz alta que en realidad no tenía tiempo para esto. Rounen estaba un tanto sorprendido y curioso acerca de lo que su hermana tenía en mente. Ella rebuscó y lanzó pequeños objetos a izquierda y derecha mientras buscaba algo. Explicó a su hermano que sabía que este día llegaría y que él era inteligente y se destacaría en todo lo que hiciera. Luego colocó un gran caldero frente a Rounen y dijo que había encontrado lo que buscaba. Los hermanos miraron dentro del caldero. Irel explicó que había guardado todo para él en caso de que cambiara de opinión sobre la academia. Ella quería asegurarse de que él pudiera pagar la admisión cuando llegara el día. Rounen estaba asombrado y preguntó cómo logró ahorrar una suma así. Antes de que su hermana pudiera responder esa pregunta, él le dijo que aunque estaba agradecido, ella debería usar ese dinero, ya que no sería suficiente para él. Irel preguntó qué quería decir y él explicó que era más de lo que parecía a simple vista y debería ser suficiente para la mayoría, aunque ella no sabía a qué academia quería asistir. En este punto, Rounen interrumpió a su hermana y dijo que quería ir a la escuela imperial, la Academia Feolian. Esto sorprendió a su hermana y le tomó un momento darse cuenta de lo que su hermano acababa de decir. Sin embargo, cuando entendió, gritó de alegría y preguntó si había entendido correctamente. El grito de esta alegre pregunta incluso se pudo escuchar fuera de la casa a través del bosque adyacente. La escuela imperial, la Academia Feolian, se consideraba la mejor institución educativa y la escuela líder en todo el reino. Los mejores profesores de todo el continente enseñaban aquí, y gracias a las donaciones de la familia real, se convirtió en un lugar donde se podía recibir una excelente educación. La escuela tenía un prestigio tan alto que a menudo se la llamaba la fábrica de héroes. Muchas personas impresionantes habían surgido de esta institución educativa, incluido el antiguo gran comandante Adesan, el maestro de la espada Zulofen, la criminal más notoria, la bruja de invierno, y muchos otros. Rounen recordó que las personas que habían luchado a su lado en la guerra y habían asistido a esta institución educativa le habían sido extremadamente útiles y poderosas. Por lo tanto, también entendió por qué su antiguo gran comandante le había aconsejado que asistiera a esta escuela en esta vida para entrenar y desarrollar sus habilidades al máximo. 4 días después, partió de noche. Ya había empacado sus pertenencias y las guardó en una mochila. Llevando algún equipo, atravesó el bosque. Estaba preocupado por los altos estándares de admisión y las tarifas increíblemente altas, sin embargo, se sorprendió por la reacción de su hermana ante su decisión de asistir a esta famosa academia. No había esperado ni anticipado tal respuesta de ella. De repente, se detuvo y estaba decidido a mostrarle a su hermana el progreso que quería aprender en esta academia más adelante. Se paró en el árbol donde había salvado al joven en el primer día de su viaje en el tiempo al pasado y donde quería volver a encontrarse con Asel, que ya lo esperaba en el árbol. Esta vez, Rounen la llamó por error Masel y también dijo que no esperaba que realmente apareciera. Ella lo corrigió y pidió que la llamaran Asel de nuevo. También le recordó que había mencionado las consecuencias que ella enfrentaría si no aparecía. Rounen le dijo que debería simplemente olvidar eso. Se quitó la mochila y la arrojó al suelo. Luego le explicó que esta noche iba a ser realmente agitada y que quería ponerla a prueba. Asel estaba un tanto confundida y preguntó qué quería decir exactamente con una prueba y de qué estaba hablando de repente. Rounen se señaló a sí mismo y explicó que no sería una prueba especialmente grande, sino que simplemente quería que ella usara su telequinesis en él. Con la luz de la luna en el fondo, le dijo que quería que lo levantara tan alto como pudiera usando su telequinesis, ya que quería conocer sus habilidades. Asel estaba algo perpleja sobre por qué Rounen de repente le pedía que lo levantara con sus habilidades de telequinesis. Le preguntó directamente por qué debería hacer algo tan peligroso. Rounen le explicó que no era peligroso y que simplemente debía hacer lo que él le pedía. Intentó tranquilizarla y aliviar su miedo diciendo que no moriría por eso, seguro.
Dudosa, Hazel quería cumplir con la solicitud de Rounen y se preparó. Juntó las manos y canalizó algo de maná, que flotaba a su alrededor con un aura azul. Extendió los brazos hacia adelante e invocó su hechizo, mano invisible, y el maná voló hacia Rounen. El maná giró alrededor de Rounen, quien estaba allí visiblemente asombrado pero tranquilo, permitiendo que llegara a él sin hacer nada. El maná levantó a Rounen. Estaba sorprendido mientras flotaba lentamente en el aire, dándose cuenta de que se sentía mucho mejor de lo que había imaginado. Rounen siguió flotando más alto y parecía feliz. Sin embargo, se dio cuenta de que esta habilidad aún no estaba completamente desarrollada, carecía de altura y estabilidad. Sin embargo, se sentía similar a cuando había luchado contra los ángeles en ese entonces. La razón era que durante la batalla con Aidyute, los magos lo habían ayudado con la telequinesis, lo que le permitió estar a la par con el oponente. Mirando desde arriba a Hazel, reconoció que la telequinesis era un don raro que solo unos pocos magos podían usar. Por lo tanto, Rounen sabía que Hazel sería una aliada importante en la lucha contra Aidyute en esta línea de tiempo. Mientras se daba cuenta de esto y hacía más planes, no pudo evitar sonreír. Hazel luchaba visiblemente por mantener a Rounen en el aire y sudaba debido al esfuerzo. Le pidió que la dejara bajar ya que su resistencia se estaba agotando lentamente. Pero Rounen le dijo que aguantara un poco más ya que quería intentar algo y desenvainó su espada. Explicó que bajaría por sí mismo. Hazel estaba confundida sobre lo que Rounen quería decir con eso. Rounen levantó su espada en el aire y ejecutó un golpe vertical hacia abajo. Hazel estaba en el suelo, preguntándose qué acababa de presenciar y cómo Rounen había logrado cortar su maná. Luego aterrizó a salvo e ileso frente a Hazel en el suelo. Ella le preguntó qué acababa de hacer y cómo había logrado cortar su maná. Rounen le dijo que no era nada realmente especial y que simplemente había realizado un antiguo movimiento acrobático que no había hecho en mucho tiempo y que quería intentar de nuevo. Hazel preguntó a qué se refería con que era un simple movimiento acrobático, ya que era la primera vez que veía a alguien capaz de cortar el maná. Rounen le tocó ligeramente la cabeza y le dijo que simplemente olvidara lo que acababa de suceder. Rounen envainó su espada y reflexionó que esta era una de las habilidades que había traído de su vida anterior como soldado disciplinario. Quería descubrir dónde había adquirido la capacidad de cortar el maná y qué significado tenía. Miró la hoja de su espada, sabiendo que esta habilidad era la razón por la que podía herir y vencer a Aiyuri. Sin embargo, también sabía que necesitaría algo más de tiempo para encontrar una respuesta. Pero antes de que pudiera reflexionar más al respecto, se dio cuenta de que había otra cosa que tenía que hacer. Regresó a su mochila y la recogió nuevamente. Rounen anunció que Hazel había pasado su prueba. Le arrojó una parte de su equipo y le dijo que lo siguiera porque había algo más que necesitaban hacer antes de que la luna se pusiera. Hazel atrapó la mochila y se sintió desconcertada acerca de lo que Rounen quería decir con algo que necesitaban hacer antes de que la luna se pusiera. Rounen se rió entre dientes y le dijo que lo que estaban a punto de hacer sería la primera página de su futura biografía en el mejor libro de la historia del reino. Así que Hazel y Rounen caminaron por el bosque. La luz de la luna penetraba entre las copas de los árboles, iluminando el suelo del bosque con una serena luz azul. Mientras paseaban, Hazel estaba tan curiosa como la hermana de Rounen acerca de su principal objetivo de ir a la Academia Filleon. Preguntó si lo había entendido correctamente y si realmente iban a esa academia donde solo los mejores y élite del reino aprenderían y entrenarían. Rounen confirmó que lo había oído bien y la reprendió por hacer preguntas tan molestas. Le preguntó a Hazel si no quería ir a una academia así. Ella le explicó que no era el problema de no querer ir allí, sino que estaba tratando de hacerle entender que él tenía un talento en las artes marciales y, por lo tanto, tenía la oportunidad de llegar allí, mientras que ella no era buena en nada especial y también era demasiado tímida y retraída. Rounen se puso más serio y le preguntó a Hazel cuánto tiempo quería seguir viviendo con todas esas dudas sobre sí misma. Esto la sorprendió un poco. Permaneció inmóvil en medio del bosque, escuchando las palabras de Rounen. Él le dejó claro si realmente quería usar su talento innato solo para divertir a unos pocos matones. Antes de que pudiera responder, continuó y dijo que ella tenía razón y, de hecho, tenía lados idiotas. Enumeró que ella era realmente cobarde y tímida y que si seguía así, se convertiría en un bebé llorón que siempre llora,
siempre pierde y siempre vive con miedo. Estas palabras sinceras impactaron directamente en el corazón de Hazel. Sin embargo, cuando Rounen le dijo que estaba bien porque ahora tenía la oportunidad de cambiar esto, Hazel se sintió intrigada sobre cómo podía hacerlo y se sintió algo aliviada de que Rounen no solo viera el lado perdedor en ella. Sin embargo, Rounen también enfatizó que el tiempo que ya había pasado no podía cambiarse más y que algún día se arrepentiría si continuaba de esta manera. Tristemente, miró hacia abajo, rememorando su pasado y cuánto lamentaba ese tiempo. Rounen tocó el hombro de Hazel y le preguntó qué pensaba y si había cambiado de opinión. Ella balbuceó su nombre y se preguntó si Rounen realmente estaba preocupado por alguien como ella. Esto la conmovió y su rostro se puso rojo. Rounen explicó que no quería forzarla, ya que era su vida, y si realmente quería regresar, no la detendría. Dio la vuelta y estaba a punto de irse cuando Hazel dijo que debería esperar porque si quería cambiar su vida. También afirmó que quería ir a la academia igual que él y le pidió que le enseñara todo lo que necesitaría para eso. Esto sacó una sonrisa en el rostro de Rounen. Se volvió hacia Hazel y le dijo que acababa de admitir su valentía por primera vez y había dado el primer paso en la dirección correcta. Le preguntó si debían comenzar a entrenar ahora y continuar su viaje. Rounen se volvió a dar la vuelta. Y Hazel estuvo de acuerdo. Quería empezar a cambiar su vida ahora. La cara de Rounen mostraba una sonrisa astuta porque todo estaba saliendo exactamente como había planeado, y estaba contento de haber manipulado con éxito a Hazel. Un pequeño fuego crepitaba en el suelo, y las pequeñas brasas iluminaban el entorno en medio del bosque. Hazel no podía creer lo que veían sus ojos mientras ella y Rounen espiaban a través de un pequeño arbusto al fuego. Le preguntó a Rounen si este era su primer desafío que debían superar, y él lo confirmó. Ambos observaron a una pequeña y delgada criatura verdosa apoyada en el fuego. Preguntó si era el mejor oponente que Rounen había encontrado para que Hazel entrenara sus habilidades. Era un duende lunar sentado junto al fuego, apoyado en una roca. Delante de él estaban los huesos de su presa y, a pesar de su apariencia delgada y demacrada, se podían ver músculos visibles. Además, este duende era el líder de la pequeña manada, cuyos subordinados estaban durmiendo a su lado y aparentemente cuidando un pequeño cofre. Rounen estaba emocionado y le preguntó a su compañera si esta no era una gran oportunidad para entrenar y mejorar sus habilidades. Por otro lado, Hazel dudaba y preguntaba cómo podría enfrentar con éxito esta situación y luchar contra los duendes. Con una mirada loca, Rounen le preguntó si debían comenzar ahora. El duende lunar es una especie común en esta área. La mayoría de las personas los distinguen de los duendes normales por sus cuerpos amarillos y demacrados. Pero la verdadera y única característica de los duendes lunares es que están obsesionados con el oro y otros tesoros. Les gusta atacar a los comerciantes para robar sus tesoros y luego reunir todo en un área para celebrar una gran fiesta durante la luna llena, justo como hoy. Hazel se dio cuenta de la verdadera razón por la que estaban aquí hoy y por qué tenía que esperar durante 4 días. Le preguntó a Rounen si era la razón que estaba pensando, y Rounen lo confirmó. Con una sonrisa en el rostro, explicó que estaban aquí hoy para robar los tesoros de los duendes. Hazel dijo que nunca había oído hablar de duendes que coleccionaran tesoros y luego organizaran una celebración para honrar esos tesoros. Le preguntó a Rounen cómo lo sabía, ya que estaba en proceso de vaciar y abrir su mochila. Explicó que tenía sus formas de averiguar esas cosas, pero no podía decirle que en su vida anterior había presenciado este evento por casualidad mientras vagaba inconscientemente por el bosque. De repente, Rounen abrazó a Hazel y le dijo que solo tenía que usar su habilidad de telequinesis para hacer que los tesoros de los duendes flotaran hacia su mochila mientras los duendes estaban agotados por la fiesta y dormían. Le preguntó si esto no era súper sencillo. Hazel explicó que no sonaba como una tarea fácil y preguntó qué sucedería si cometía un error y despertaba a los duendes. Rounen explicó que sería muy malo si eso sucediera. Hazel le dijo que era demasiado peligroso y que deberían reconsiderar esta idea. Volviendo a su antiguo estado de duda sobre sí misma. Rounen estuvo de acuerdo y dijo que estaba preocupándose demasiado otra vez. Explicó que necesitaban 2 cosas para ser admitidos en la Academia Filleon. Lo primero que necesitaban era una gran cantidad de dinero para pagar las tarifas absurdamente altas que la Academia requería. La segunda cosa que necesitaban era experiencia real en combate.
Rounen le explicó que mientras que el dinero podría ser un problema, este punto era mucho más importante. Continuó explicando que la Academia Filleon estaba llena de aristócratas que habían disfrutado de un entrenamiento de élite desde su nacimiento, lo que hacía que la competencia en este aspecto fuera extremadamente difícil. Le preguntó a Hassel si quería competir contra estas personas y explicó que solo había una forma de lograrlo. Hassel se sentó encogida en el suelo, aún escuchando atentamente a Rounen. Con una expresión enloquecida, le explicó que solo podía obtener esta experiencia faltante arriesgando su vida y que los duendes serían los oponentes perfectos para eso. De esta manera, podrían obtener la experiencia y, al mismo tiempo, saquear mucho dinero. Matarían 2 pájaros de un tiro. Rounen le preguntó a la Hassel encogida y llorando si tenía una idea diferente y mejor. Hassel dijo que no tenía una idea mejor, a lo que Rounen concluyó que la decisión estaba tomada. Le dio palmaditas en el hombro para animarla y dijo que empezarían ahora. Mientras la luna llena brillaba en el cielo y las nubes se movían a través de la noche. Hassel y Rounen comenzaron a usar la habilidad de telequinesis de Hassel para hacer que los tesoros de los duendes flotaran en sus mochilas. Las mochilas se iban llenando hasta casi rebosar. Monedas de oro, anillos, cadenas, joyas y espadas decoradas volaban por el aire y caían en las mochilas. Rounen estaba satisfecho con el éxito y le dijo a Hassel que esta era la última mochila y que habían llenado todo. Ambas mochilas estaban llenas hasta el borde de los tesoros que habían robado de los duendes lunares. Rounen acarició la cabeza de Hassel y le recordó que había dicho que la experiencia era simplemente la mejor. Hassel estaba visiblemente agotada y sorprendida, pero tuvo que admitir que el plan de Rounen había funcionado bien. Mientras Rounen acariciaba la cabeza de Hassel, tuvo que considerar que al principio no estaba muy optimista sobre su plan. Se sorprendió de que Hassel pudiera dominar sus habilidades tan rápido y de que el plan funcionara tan bien. La miró y tuvo que admitir que ella también era mejor de lo que pensaba, ya que sonreía alegremente y también estaba contenta con su excelente desempeño. Rounen sonrió con avidez y miró a Hassel con entusiasmo. Sabía que había encontrado una compañera realmente buena. Ajustó los tesoros en su mochila una vez más y le dijo a Hassel que habían llenado sus mochilas y que era hora de seguir adelante. Hassel preguntó si realmente ya habían terminado, y Rounen se alegró de escuchar que estarían dejando la zona de peligro. Rounen explicó que no había nada más que hacer allí y que deberían seguir adelante antes de que algo saliera mal. La luz azul de la luna brillaba en el bosque cercano y en sus árboles, que no dejaban pasar la luz, creando un espacio oscuro bajo sus hojas. De repente, una sombra corrió por el bosque en forma de pájaro. Más hombres vestidos de rojo intentaron perseguir la sombra y corrieron detrás de ella, gritándole que se detuviera. Rounen y Hassel se dieron cuenta de los gritos y se volvieron en dirección a los ruidos, desconcertados. Rounen se preguntaba quién estaba causando tal conmoción en el bosque en plena noche. La conmoción también despertó a los duendes, que primero buscaron sus queridos tesoros y vieron que el cofre donde guardaban sus valiosas posesiones estaba vacío de repente. Estaban desconcertados y gritaban en voz alta, preguntándose a dónde habían ido sus queridos tesoros brillantes. El líder de los duendes gritó que ladrones habían robado sus tesoros, y sus súbditos también se despertaron. Los duendes se organizaron rápidamente y se preguntaron entre sí dónde podrían haber huido los tesoros. En medio de su conversación, miraron a su alrededor y vieron a Rounen y Hassel tratando de huir. Rounen se dio cuenta de que su situación no era buena y que no estaban en la mejor posición. Hassel, por otro lado, se puso pálida y no podía creer que tendría que luchar contra los duendes después de todo. Toda la horda se lanzó inmediatamente hacia Rounen y Hassel para atacarlos. Llena de pánico, Hassel cayó al suelo y no sabía qué hacer. Rounen, por otro lado, se preparó para poner su mochila en el suelo y asumió una posición de lucha para sacar su espada. Le dijo a Hassel que casi sospechaba que llegaría a esto, ya que las cosas habían ido demasiado bien. Ansiosamente y en pánico, Hassel le preguntó a Rounen qué debían hacer y si simplemente deberían arrojar las mochilas y huir. Rounen, quien estaba en proceso de sacar su espada, dijo que no podían hacer eso bajo ninguna circunstancia. Le preguntó a Hassel cómo más podrían pagar las tarifas exorbitantes de la academia y si podrían ganarlo de manera honesta en el tiempo restante. Sin embargo,
Hazel dijo que el dinero no era lo más importante en ese momento y quería implicar que su vida era mucho más importante que el poco dinero que acababa de robar a los duendes. Los duendes seguían corriendo hacia Rounen y Hazel a una velocidad insana y se acercaban. Llena de pánico, Hazel quería aferrarse a Rounen, quien estaba en proceso de sacar su espada de la vaina. Con calma, él miró la espada y consideró si esta larga espada hecha de acero barato resistiría 15 ataques con este peso y dureza. Los duendes saltaron al aire frente a Rounen, listos para atacarlo. Sabía que tenía que lidiar con alrededor de 30 de ellos primero. La mano del duende se acercaba cada vez más, mientras Hazel señalaba ansiosamente que Rounen debería hacer algo. Rounen, por otro lado, se concentró y apretó su agarre en la espada, sacándola completamente de la vaina. Sabía que 15 ataques deberían ser suficientes para eliminar y vencer a los duendes atacantes. Con unos cortes hábiles, derrotó a los primeros duendes, cuyas cabezas ahora volaban por la noche. Hazel estaba asombrada mientras las cabezas volaban sobre ella. La espada de Rounen estaba completamente ensangrentada después de los ataques iniciales, pero él lucía seguro y decidido, mirando hacia adelante a los cuerpos decapitados de los duendes que acababa de derrotar. Sabía que solo tenía que vencer a otros 14 de los 30 duendes iniciales. Mientras los cuervos negros gritaban en la noche bajo la luz azul de la luna, Rounen seguía ocupado derrotando a los duendes. No pasó mucho tiempo hasta que había derrotado al último duende con su espada. Miró el cadáver y se preguntó si este era realmente el último duende o si había otro escondido en algún lugar. Sin embargo, estaba visiblemente sorprendido por su actuación y no se había esperado a sí mismo rendir tan bien. Hazel, aún sentada en el suelo, no podía creer lo que acababa de presenciar y pensaba que era imposible. Con los ojos bien abiertos, observó el espectáculo. Estaba sorprendida de que Rounen hubiera logrado derrotar a los 3 primeros duendes con solo un golpe cada uno y luego dirigir de inmediato su atención al grupo que también se apresuraba hacia él. Era como si lo estuviera disfrutando y hubiera desaparecido por completo por un tiempo mientras atravesaba el grupo de duendes y se dirigía directamente hacia el líder, a quien también decapitó y venció con un simple golpe. Hazel tuvo que tragar saliva y procesar todo el espectáculo. Frente a ella yacía un montón de cadáveres de duendes, manchando el suelo del bosque con su sangre. Era una masacre. Rounen se volvió hacia Hazel y le preguntó si tenía la intención de seguir mirando tontamente. Ella se disculpó y dijo que no sabía qué debería haber hecho. Rounen descansó su espada en su hombro y le dijo, adoptando una pose épica de héroe a la luz de la luna, que no necesitaba disculparse y que debería tomar rápidamente las cosas para que pudieran irse a casa. Todavía era de noche, y Rounen y Hazel todavía estaban en el bosque. Más allá de las montañas, ya estaba amaneciendo. Rounen llevaba una mochila pesada llena de todo tipo de tesoros que habían robado a los duendes, junto con Hazel. Aunque no tenía problemas para llevar la mochila pesada, Hazel claramente luchaba para transportar todo el oro a través del bosque. Rounen se quejó de que su pequeña escaramuza con el grupo de duendes había sido bastante agotadora y que en realidad había pensado que podrían viajar juntos pacíficamente sin tal altercado. Sin embargo, tuvo que admitir que rara vez las cosas iban sin problemas y sin problemas. Se tocó el hombro y se preguntó por qué sus músculos de repente dolían tanto. Se preguntó si era porque aún estaba creciendo. Masajeó la zona del hombro para relajar los músculos y aliviar el dolor. Una vez en casa, definitivamente quería hacer un entrenamiento físico intenso. Hazel le preguntó a Rounen qué había sido ese grito terrible que habían escuchado y que había despertado a los duendes. Le dijo que no tenía idea de qué causó ese grito y recordó que estaban a punto de dejar el campamento dorado con sus mochilas cuando alguien les ordenó que se detuvieran. Mientras Rounen y Hazel continuaban caminando por el bosque para regresar a casa, discutieron quién podría haber estado gritando tan fuerte en el bosque en la noche. Rounen le dijo a Hazel que solo esperara y descubriría quién los metió en problemas con los duendes y que quería que pagaran por ello. De repente, alguien apuntó una flecha roja rubí hacia ellos y la disparó a toda velocidad. Antes de que la flecha pudiera alcanzarla, Hazel se dio vuelta y vio su vida pasar ante sus ojos. Sin embargo, Rounen logró interceptar la flecha con las manos justo a tiempo. Hazel se puso pálida nuevamente cuando se dio cuenta de que la flecha casi la había matado. Completamente conmocionada, le preguntó a Rounen de dónde había venido esa flecha. Maldijo y se preguntó si este maldito bosque estaba maldito y por qué había tantas personas locas en él.
Miró a las dos personas que acababan de intentar atrapar al atacante desconocido y les preguntó quiénes eran. La que tenía un arco en la mano y acababa de disparar la flecha a Hazel se dio cuenta de que habían confundido a una persona a la que perseguían con un monstruo y que esta persona incluso era un niño. Esto enfureció bastante a Rounen y rompió la flecha. Los dos desconocidos se acercaron lentamente a Rounen y Hazel y la persona con el arco en la mano se disculpó con ellos por confundirlos. Explicó que había oído algunos ruidos y su mirada se posó en la mochila de Rounen, que estaba ligeramente abierta en la parte superior, revelando el oro en su interior. La persona con el arco explicó que en realidad pensaron que estaban cazando a un monstruo y le lanzó una mirada codiciosa a su amigo, indicando claramente que ahora tenían los ojos puestos en el oro de Rounen y Hazel. De manera algo hipócrita, le dijo a su amigo que casi habían matado a alguien más, y esa no era su intención. Justo cuando la persona desconocida estaba a punto de preguntar si estaban heridos en algún lugar, Rounen interrumpió y dijo que estaba hablando tonterías y no podía ocultar su expresión y ojos codiciosos. Esto desconcertó a la persona desconocida, y preguntaron qué quería decir Rounen con eso. Rounen les dijo que dejaran de fingir frente a él y respondieran seriamente a su pregunta. Preguntó nuevamente quiénes eran. Y un aura muy intimidante lo rodeó, dejando en claro que sería mejor que respondieran su pregunta o podría volverse violento. Los dos desconocidos se volvieron más cautelosos y se dieron cuenta, debido al aura de Rounen, de que deberían probar una táctica diferente. El que acababa de apuntar y disparar a Hazel con el arco se acercó unos pasos más cerca y se llevó una mano a la parte posterior de la cabeza, avergonzado de no haberse presentado aún. Explicó que estaba un poco confundido, mientras su otra mano se deslizaba hacia atrás hasta su cinturón. Justo cuando estaba a punto de decir que eran del grupo Caliborro, la persona desconocida con el arco sacó su cuchillo y atacó a Rounen. Sin embargo, Rounen vio venir el ataque y se defendió fácilmente. Agarró la mano con el cuchillo firmemente y noqueó al atacante con un golpe de su otra mano, haciéndolo caer al suelo. La sangre del atacante salpicó el rostro de Rounen, ya que sabía el nombre del grupo al que pertenecían los dos. Luego, el amigo de cabello rubio del atacante se dispuso a vengar a su amigo y también corrió hacia Rounen con un cuchillo. Hazel vio esto, extendió sus manos hacia adelante, llamó el nombre de Rounen y dijo que era una situación peligrosa. Al mismo tiempo, usó su telequinesis para detener el ataque del agresor. Él estaba visiblemente sorprendido ya que no podía moverse más. Rounen se maravilló de la acción independiente de Hazel, que posiblemente lo salvó de una lesión. Rápidamente, Rounen desarmó al atacante con una patada al cuchillo, agarró el mismo cuchillo que acababa de patear lejos de la mano del agresor y lo atacó antes de que pudiera reaccionar. Antes de que los cortes tuvieran efecto, el desconocido atacante de cabello rubio se volvió y preguntó quiénes eran Rounen y Hazel. Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, los cortes surtieron efecto y cayó muerto al suelo. Hazel estaba abrumada por el cadáver frente a ella y retrocedió sorprendida. Llena de pánico, le preguntó a Rounen si estaba muerto, a lo que él confirmó que la persona estaba muerta y cuestionó por qué debería haber perdonado a alguien que había intentado matar a ambos. Además, Rounen le explicó que cualquiera que perdonara a personas como esas a pesar de pertenecer a un grupo así sería un idiota enorme. Junto a la persona que Rounen acababa de matar, había una pequeña bolsa que se movía ligeramente. Justo cuando Rounen le decía a Hazel que no hiciera un escándalo por los cadáveres y se enfocara en recuperar sus cosas y seguir adelante, la bolsa junto al cadáver flotaba en el aire. Ambos se sorprendieron. Rounen se dio vuelta y preguntó qué estaba pasando con la bolsa y por qué se estaba moviendo. Hazel explicó que era la bolsa de las personas de Caliborro y que la habían estado llevando consigo. Ambos se agacharon y examinaron la misteriosa bolsa. Hazel le preguntó a Rounen si la bolsa podría contener posiblemente un pájaro cazado. Rounen confirmó su sospecha y dijo que podría ser el caso, pero solo podrían estar seguros una vez que abrieran la bolsa. Entonces abrió la bolsa, y ojos azules brillantes los miraron mientras la sombra de un pájaro se alzaba en el aire y gorjeaba fuerte. Asombrados, Rounen y Hazel miraron al pájaro azul brillante y se preguntaron qué tipo de pájaro podía ser.